Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en el área de tecnología y vamos a ver sobre el origen de los materiales. Vamos a ver cómo lo podemos clasificar. Podemos clasificarlo en materiales naturales, artificiales o sintéticos. Vamos a ver cuáles son sus diferencias. Vamos a comenzar con los materiales naturales. Son aquellos que el hombre extrae de la naturaleza. Para ello, explota recursos naturales de origen vegetal, animal o mineral. Por lo tanto, estos materiales tienen tres orígenes. Materiales de origen animal, como la lana, los cueros, etc. Los materiales de origen vegetal, como la madera, el algodón, etc. Los materiales de origen mineral, como el hierro, el oro, etc. Son los tres tipos de origen de materiales naturales. Algunos materiales son de origen mixtos, como el caso del carbón. Si bien es un material mineral, procede de la transformación de depósitos vegetales enterrados a gran profundidad. Entonces también existen algunos materiales que son mixtos, a tener en cuenta. Venimos con los materiales artificiales. Son los que el hombre crea utilizando materiales naturales, que son transformados mediante técnicas y procesos técnicos. Por ejemplo, cuadernos, harinas, cartón, papel, etc. Entonces ya los artificiales son elaborados con productos o materiales naturales. Vamos a ver ahora los materiales sintéticos. Son los que el hombre crea utilizando materiales artificiales o derivados del petróleo, del gas natural o el carbón, que son transformados mediante técnicas y procesos técnicos. Por ejemplo, los plásticos obtenidos a partir de derivados del petróleo, como el polietileno, el propileno, el teflón, los poliuretanos y el PVC. También podemos mencionar el cristal líquido, que se emplea en los visores de los relojes y las calculadoras y en las pantallas de los monitores de las computadoras. Los colorantes para pinturas también son materiales sintéticos, y los disolventes derivados del petróleo, que se usan para la fabricación de telas, pinturas y plástico. Entonces, los materiales sintéticos se elaboran a través de los materiales artificiales y los derivados del petróleo, el gas natural o el carbón. Ahora lo que vamos a ver son los recursos naturales. Dentro de ellos tenemos los renovables y los no renovables. Un recurso natural es todo componente de la naturaleza cuya cantidad varía debido a que los seres vivos lo utilizan para poder vivir. Por ejemplo, los materiales naturales que emplea el hombre para fabricar productos elaborados, el oxígeno que usamos para respirar, los minerales del suelo que son absorbidos por las plantas para crecer, etc. Los recursos pueden ser no renovables o renovables, según se agoten o no. Por ejemplo, el petróleo, el gas natural y el carbón que utilizamos son recursos que tardan millones de años en formarse. No obstante, el hombre lo consume rápidamente, por lo cual podrían llegar a agotarse antes de que se vuelvan a formar. En consecuencia, son recursos no renovables. En cambio, el algodón, la madera, la energía eólica son recursos renovables, puesto que están en constante formación. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de recursos naturales, los renovables y los no renovables. Vamos a ver un cuadrito acá que tenemos. Los recursos naturales renovables son, por ejemplo, la energía eólica, el sol, el agua y la fauna y la flora. Sin embargo, los recursos no renovables son el petróleo, el gas natural, los minerales y roca, ¿sí?
es para tener en cuenta que los renovables lo tenemos en constante producción y los no renovables tardan mucho en volver a producirse. Por eso podemos llegar a quedar sin estos recursos que se lo denomina no renovables. Bueno, espero que les guste la tarea que tienen en el aula virtual y los quiero mucho. Nos vemos la semana que viene. Besitos.